Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos aquí en la página de Apologética Primera de Pedro 3:15, ¿no? Porque justamente vamos a dar razones de nuestra fe, ¿no? Bueno, quien habla es Yasmín y Jesús. Hola. Salud. Somos un matrimonio que evangeliza en las redes sociales. Digamos, como primera temática, tocamos todo lo concerniente a la apologética, sectas, New Age, todo ello, aunque también tratamos ya temas concernientes pues a la moral y todo ello, ¿no? A través de nuestro blog en el portal Religión en Libertad y también pues en diversos medios que nos invitan a participar. También pueden encontrarnos en nuestra propia página de Facebook, ¿no? Que también colabora mucho con esta, que se llama Convertidos Católicos, ¿vale? Os invitamos a poder unirse allí también si quieren recibir más de estos Facebook Live o otro tipo de artículos, de material para saber defender nuestra fe. Bien, el tema de hoy creo que ya se dan una cierta idea, hemos puesto un bonito fondo, ¿no? Vamos a hablar sobre la secta de los mormones. Bien, este tema es muy familiar, sobre todo para mí, porque yo viví de manera personal el estar pues en esta secta, ¿no? Aunque también mi esposo pues tuvo algunas experiencias también con personas de este grupo, ¿vale? Y todo ello pues nos dio esta experiencia, más luego nuestra formación teológica, pues nos animó a hablar bastante sobre este tipo de sectas y específicamente sobre ellos, ¿vale? Yo que estuve un tiempo con ellos, llegué a ser misionera, como estos que ven en las calles, que tocan las puertas, que paran con su plaquita, con su insignia, ¿vale? Fui a otro país también y producto de ello, pues estando en esta misión, regreso a la iglesia. Ahora os contaré un poquito mi testimonio también. Tengo un libro también que pueden ver en el fondo, ¿no? Que he escrito sobre ello y que lo pueden descargar en versión Kindle, ¿no? Lo pueden descargar, comprar y descargar en su PC. Bien, bueno, la estructura de esta charla la vamos a hacer de la siguiente manera. Primero contaré yo resumidamente mi testimonio, luego Jesús enumerará y un poquito hablará de algunas doctrinas que ellos creen, porque son bastantes, la verdad es una secta muy enigmática, ¿vale? Tiene muchas cosas extrañas entre sus creencias. Y luego haremos una especie de diálogo o debate para que ustedes puedan pues tener una cierta idea de cómo un misionero habla a un católico, ¿no? A una persona de otra creencia, pero vamos a ver en este caso al católico, a la católica, y cómo responderle con la Biblia, ¿no? Porque hay que responder con las escrituras, ¿vale? Pues entonces vamos por ello. Os contaré mi testimonio de una manera bastante resumida porque ya he compartido mucho de él pues en diversos medios. Pueden encontrar en YouTube, ¿vale? Poniendo mi nombre, Yasmín Oré, ex mormona, y les aparecerá varios vídeos donde pues podrán de alguna manera observar mejores detalles de todo lo que me pasó, ¿no? Pero bueno, en esta charla os hablaré un poquito de ello. Bien, en primer lugar decirles que yo no nací en este grupo religioso, en esta secta, sino pues como muchos de nosotros en nuestros países, aunque ahora bueno, yo me encuentro viviendo en España, este Facebook lo estamos haciendo desde España. Es verdad que en Latinoamérica, y aquí igual también, muchas de las personas que se encuentran en esta secta pues es por conversión, ¿no? O porque se han cambiado de fe y normalmente vienen de la Iglesia Católica. Bien, pues yo fui católica durante casi hasta los 19 años, 20 años, ¿vale? Y pues es allí donde una amiga pues me presenta a este grupo, ¿no? Y me invita a sus reuniones. Yo en ese tiempo, pues sí es cierto que necesitaba un grupo así, andaba buscando algo así, aunque también iba a la misa y todo eso, pero pues me empezó a interesar porque buscaba muchas amistades que compartieran pues mi manera de pensar, que eran bastantes cristianas, ¿no?
Y en este grupo pues yo sentí que había encontrado todo lo que buscaba. Entonces, cuando me empezó a gustar las reuniones que hacían, el círculo juvenil que también contaba en ese momento, me empezó a atraer todo ello, esa organización, ese orden que tenían, y que bueno, en mi parecer no lo había observado en la Iglesia Católica, porque realmente no me adentré a ningún grupo en la iglesia, solo que por fuera la misa dominical y algún grupito de coro. Entonces, pues obviamente la comparación pues para mí era bastante grande, ¿no? Entonces, pues empecé a ir a sus reuniones y me dijeron que si yo quería pertenecer a esta organización, pues tenía que empezar a recibir una serie de charlas. Es así que los misioneros empezaron a visitarme, ¿no? 2 veces a la semana, más o menos así, por el lapso de algunos meses, en la cual pues me adentraban a sus doctrinas. Me presentaban una serie de doctrinas, obviamente distintas, ¿no? Con la Iglesia Católica, y me veían, pues sí es cierto, bastante animada, porque como yo os digo, pues ya tenía de alguna manera una primera intención de afiliarme a ellos, ¿no? Entonces, luego de eso, pues me invitan a bautizarme, luego de recibir estas charlas, y pues yo acepto, ¿no? Entonces me bautizo, ¿no? Estamos hablando más o menos por el año 2005, ¿vale? Y pues ya sentía que pertenecía a este grupo. Empecé a asistir con regularidad a todas sus reuniones, a pues, todas sus actividades. Sobre todo tienen muchas actividades sociales, y tienen muy entretenido sobre todo a los jóvenes, y también religiosas, porque ellos suelen ir los domingos a la iglesia, pero no van 1 hora, van 3 horas, ¿no? Y si tienen alguna formación más, pues tienen que ir también en días de semana. Entonces, estuve muy contenta el primer año, el segundo año, ¿vale? Y pues me llegué a familiarizar mucho con todos ellos, ¿no? Y empecé a comprar también mucha literatura de lo que te recomendaban leer, ¿no? Literatura religiosa mormona. Los leía todos. Para mí era un evangelio bastante nuevo, obviamente, y sentía en ese momento que realmente estaba llenando mi espíritu y mi alma, ¿vale? Entonces es así que, bueno, también es cierto que ellos buscaron en un primer momento convertir a mi familia, ¿no? Pensando pues con esa facilidad que yo había entrado, ellos también entrarían, pero ellos realmente decidieron pues seguir adelante en la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Entonces, viendo todo eso, yo sentía que yo quería sentir como mayor pertenencia a este grupo, ¿no? Y creía que con lo poco que sabía, pues no era suficiente, ¿no? Siempre he sido una persona que busca llegar digamos, a lo mejor en las cosas, siempre me esfuerzo por ello, y bueno, en esa búsqueda también quise hacerlo en este grupo. Es por eso que me decidí a hacer una misionera, ¿vale? Como estos que van por la calle. Los misioneros varones son los que suelen ir por obligación a una determinada edad. En aquel tiempo eran los 19 años, tienen que partir a una misión y luego volver a los 2 años. En el caso de la mujer, aunque se le invita, aunque últimamente ya también, no es que se le obligue, pero se le invita con más insistencia a hacer estas misiones, pues no es tampoco tan obligatorio como el varón. Y en mi caso, pues yo me decidí a querer conocer más sobre este grupo, y es así que luego de un tiempo pues me envían a Guayaquil, Ecuador, a ser una misionera. Los meses que estuve en esta misión, pues realmente me sentía convencida, ¿no? Ya habían pasado 2 años y medio de mi bautizo en ese tiempo, ¿no? Es ahí donde pues empezamos a hacer, junto con mis compañeros, compañeras, hacer el proselitismo, tocar las puertas, todo lo que vosotros veis por fuera, ¿no? Pues empecé a conocer también mucho mejor sus doctrinas, o por lo menos saber que realmente qué era lo que creía y qué cosa no, porque siempre cuando tú eres un miembro y sobre todo nuevo, pues no te enteras de todo en general, ¿no?
Y es allí donde yo empecé a darme cuenta de muchas contradicciones, porque no es lo mismo ser una miembro pues que está ahí pasando la vida social a ser pues un misionero que tiene que convencer a católicos, ¿no? Entonces es ahí donde ya me empecé pues a dar cuenta de pues de esta verdad, ¿no? De que realmente ellos basaban sus doctrinas no en la Biblia, sino más en sus otros libros, ¿vale? Y que al final la Biblia venía a ser como un libro accesorio o complementario, ¿vale? Y que muchas de sus doctrinas no estaban explicadas bajo la luz de la razón, ¿vale? Que obviamente como seres humanos creados por Dios tenemos la razón, ¿vale? Entonces, sino que ellos utilizaban mucho el sentimentalismo, el fideísmo, y es ahí donde empecé a tener las primeras luces, ¿no? Después de ello, pues Dios me empezó a dar también la luz a través de personas, poniéndome a personas protestantes, a católicos, quienes con sus respuestas, ¿no? Me daban a entender pues que realmente lo que yo estaba creyendo pues no tenía, pues era como un poco decir de locos, ¿no? Pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces toda esa luz que empecé a recibir en esos momentos, que ya os digo, detallo mucho mejor en estos vídeos de YouTube, ¿vale? Pues me hicieron ver de que realmente me había equivocado y Dios en ese momento pues me dio vamos a decir, el total convencimiento a través del Espíritu Santo que realmente a la iglesia que tenía la verdad era la iglesia católica. En ningún momento me dijo pues anda a buscarla por allí, ¿no? Sino me dio vamos a decir, esa certeza, ¿no? Esa certeza a través en ese momento porque, no sé, no es que yo lo supiera directamente, o sea que obviamente alguien me tendría que explicar posteriormente a ello, pero en ese momento sí es que sentí, ¿no? Ellos sí son fideístas, pero en ese momento sí tuve esa luz. Entonces volví a la iglesia, volví a mi país y les dije la verdad, les dije que me sentía otra vez católica y que realmente creía que ellos no tenían la doctrina correcta, ¿vale? Cuando vuelvo a la iglesia es donde conozco a unas misioneras que pertenecían al grupo Apóstoles de la Palabra, que muchos de vosotros conocéis, del padre Amatuli, que bueno, ya falleció, ¿no? Pero él nos ha dejado abundantes libros sobre estos temas y ellos pues me empezaron a formar en la apologética, ¿no? Pues más o menos por unos años. Y es ahí donde pues despertó también el celo apostólico en mi persona para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Y conocer más a profundidad. Ahora, hoy en día, que ya estoy casada y que vivo en España con mi esposo, pues hablamos no solamente de este tipo de creencias, ¿no? Como son las sectas, también hablamos de otro tipo de espiritualidades modernas como la nueva era, ¿no? Que también se llevan a mucha gente hoy en día, ¿no? Que anda buscando por ahí, si no es la verdad, pues buscando pues sentirse más espiritual, ¿no? Bien, hermanos, pues creo que he intentado resumir mi testimonio, espero que os haya quedado claro, ¿vale? Y yo sé que este tipo de experiencias les ha podido pasar a muchas personas, no solamente a mí, hay muchos testigos de Jehová que han regresado a la iglesia, adventistas, mormones también, y que buscamos también con nuestro testimonio a que las personas se den cuenta y que los católicos no se vayan a este tipo de grupos. Bien, entonces ahora Jesús os enumerará esas doctrinas raras de la cual pues yo conocí personalmente, ¿no? Y que Jesús también ha conocido porque ha debatido con muchos mormones y que tú también conociste un poquito a algún mormón, ¿no? Sí, algún compañero de clase tuve que era mormón y luego en los foros de debate hace ya más de 10 años pues debatí con 4 o 5 mormones varias veces, ¿no? Entonces, bueno, pues paso a enlistar un poco las doctrinas, pero antes sí me gustaría matizar una cosa, y es que una de las principales diferencias que hay entre los mormones y el resto de los cristianos, y en concreto los católicos, son los libros que ellos usan, ¿no? Ellos tienen distintos libros además de la Biblia, ¿vale? Entonces, el primer libro que tendríamos que mencionar sería el libro del Mormón, que lo va a enseñar Yasmín, ¿vale? ¿Vale? Ellos lo llaman como otro testamento de Jesucristo, ¿vale? Y ahí pues cuenta un poco la historia de un descendiente de Israel que llega a América y bueno, pues a
partir de allí se funda una serie de reinos, ¿no? Luego tenemos la Perla del Gran Precio y Doctrinas y Convenios, que digamos serían los otros dos libros que tienen los mormones y los consideran también inspirados. Sí. Esto viene a ser un libro que tiene tanto el libro de Mormón al principio y luego pues los otros libros, como pueden ver, Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio. Pero estos libros te los van a enseñar una vez pues ya tú tengas un cierto convencimiento pues sobre todo del libro este primero. Sí, generalmente el libro del Mormón es un libro que cuando va el misionero a tu casa te lo regalan. Y por último, ellos la Biblia que usan es la Reina Valera, ¿vale? La Biblia de los protestantes de lengua hispana, ¿vale? Si alguno está en Estados Unidos y nos está siguiendo, pues allí usaría la King James, ¿vale? La de lengua inglesa, pero en general La que usan los para el protestantes mundo y de habla otras sectas hispana también. usan la Reina Valera. Bien, entonces una vez ya conocidos un poco cuáles son sus principales libros, vamos a entrar a enumerar las doctrinas, ¿vale? La primera doctrina de todos sería el orden jerárquico, la jerarquía de su iglesia, es totalmente distinta a la nuestra, ¿vale? Ellos tienen un profeta, por debajo del profeta están los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Y cuando muere el profeta, pues eligen a otro, ¿vale? Ellos tienen lo que se conoce como una revelación abierta, es decir, que hoy te dicen una cosa, mañana te dicen la contraria, ¿vale? Porque ellos dicen que Dios todos los días le habla a su profeta y cada día les comunican distintas cosas. Aparte de eso, tienen también la creencia de que nosotros existimos antes, esto vendría a ser el progreso eterno, la preexistencia del alma, existimos antes de venir a la tierra, venimos a la tierra con la idea de ser dioses y cuando morimos, pues acabamos siendo dioses y ahí entran los tres o varios estados de gloria que ellos tienen. Aparte también tienen otra serie de doctrinas morales, como puede ser pagar el diezmo, hacer ayuno, no tomar alcohol, no tomar café, ni ninguna de este tipo de bebidas o infusiones calientes, ¿no? Por otro lado, como ya dije antes, intuís, son politeístas. Ellos creen en varios dioses y por tanto rechazan la doctrina de la Trinidad. Al rechazar la doctrina de la Trinidad, su bautismo no es válido y por lo tanto no se les puede considerar como cristianos. Porque tenemos que saber que para que un grupo protestante sea cristiano, al menos la fórmula bautismal tiene que ser válida y al menos tiene que profesar la fe trinitaria, ¿no? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que este grupo religioso no hace. Otra doctrina que ellos tienen es el tema de la restauración. Es una iglesia restauracionista, en esto se parece mucho a los adventistas y a los testigos de Jehová. Lo que pasa es que ellos afirman que aquí viene, digamos, el matiz diferente a esas dos sectas, que ellos afirman que la iglesia primitiva, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, tras la muerte del último apóstol, que vendría a ser el apóstol San Juan, cayó en una apostasía. Se perdieron esas doctrinas y hay que esperar a 1830 a que José Smith restaure las doctrinas apostólicas, la doctrina o la fe apostólica que eran las que creían los apóstoles. Aparte de las doctrinas, bueno, pues luego ellos tienen una serie de ritos, ¿vale? Ritos públicos y ritos privados. En los ritos públicos tenemos el bautismo, la confirmación o la Santa Cena, que al igual que los protestantes la consideran simbólica, en ellos no hay una presencia real de Jesucristo, y los ritos privados. Los ritos privados generalmente son los más llamativos y por los que más se conoce esta secta, ¿no? Vendría a ser el bautismo por los muertos, que seguramente muchos hayan oído hablar de ellos, el rito de sellamiento y de investidura. Muchos de estos ritos tienen bastante relación con la masonería, porque José Smith, de hecho, fue masón. Muy bien, Jesús, pues has resumido bastante bien. Parece que él también ha sido mormón. Bien. Bueno, ahora pasaremos a la tercera parte del vídeo, que creo que es la que más os interesa, porque, bueno, también esto de conocer las doctrinas un poco resumidamente, pero también es bueno saber debatir pues con ellos en ciertas doctrinas, o por lo menos conocerlas un poco a profundidad. Entonces, hemos elegido 3 doctrinas de las que ha mencionado Jesús, como son el libro del Mormón, ¿vale? En cómo fundamentan en la Biblia la existencia de este libro. Luego hablaremos de la apostasía, ¿no? Porque ellos, de manera similar a los testigos de Jehová, adventistas, pues también piensan pues que
vino una apostasía para que llegara luego un profeta o líder restauracionista, ¿no? Y por último hablaremos sobre la jerarquía, para que ustedes sepan cuáles son los líderes que ellos tienen, ¿no? Y no los confundan con otras sectas también. Bien, entonces, empezaremos con el libro del Mormón. Vamos a hacer un pequeño debate. Muy bien. Entonces, Jesús va a hacer, vamos a decir, va a ser, él es católico, va a ser como el católico, ¿vale? El católico preparado. Exacto, el que conoce su fe, conoce la Biblia, que no le pillan de sorpresa, ¿no? Y yo voy a hacer la misionera mormona. Bueno, y he sido misionera mormona, o sea que, o el elder, ¿no? A ellos le llaman elder a los misioneros, no porque se llamen elder, ¿vale? Elder es un término en inglés que al traducirlo significa anciano o algo así, y bueno, ellos dicen que según en la Biblia, pues eran los que enseñaban pues las verdades cristianas, pues las verdades de Dios, ¿no? O algo así. Bueno, entonces vamos a ver si me convences para ser mormón. No creo. Va a ser una escenificación, pero no tanto. Bien, entonces, estamos hablando del libro del Mormón. Lo primero que te va a intentar hacer, digamos, te va a intentar introducir o adentrar el mormón es sobre su mismo libro, ¿no? En este caso, ellos no te van a dar estudios bíblicos, no son como los testigos de Jehová que dicen vamos a enseñarte la Biblia, a estudiarla y no sé qué, no. ¿Vale? Primero porque ellos no la estudian bien, entonces van a intentar utilizar la Biblia como un gancho para introducirte el libro del Mormón. Entonces, ellos se presentan con ya lo vieron, el libro del Mormón, y aparte también tienen un folleto que os ayuda a consultar, ¿vale? En este folleto encuentran el orden de las enseñanzas, ¿vale? De acuerdo a este orden, va un folleto, ellos te van diciendo cada... Entonces, como ellos saben que tú no vas a creer en este libro en una primera ocasión, que te visitan a primera mano, pues te hablarán de ciertos versículos bíblicos que dicen que apoyan la existencia de esta historia contenida en el libro del Mormón, ¿vale? Porque obviamente tú el libro del Mormón no lo escuchaste ni en el colegio, ni en historia, ni en ningún sitio de la televisión, ¿no? Y que ellos obviamente te tienen que presentar y fundamentar. Bien, entonces, las citas que suelen utilizar en la Biblia, obviamente Reina Valera, la primera que utilizan es Juan 10:16, ¿vale? Que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer, habrá un rebaño y un pastor, ¿vale? Pues esta es la cita que ellos utilizan para decir de que Cristo en los 40 días que resucitó, en los 40 días que estuvo en la tierra tras resucitar, pues visitó a los habitantes de América, ¿vale? O sea, se apareció también a los habitantes de América y pues les llevó pues por todo el evangelio que enseñó en Palestina, ¿vale? Esa es la historia en la que se centra en sí el libro del Mormón, a partir más o menos de la mitad, ¿vale? Porque al principio habla de los descendientes de algunos habitantes de Israel que fueron hacia allá, ¿vale? O sea, está todo bastante, vamos a decir, estructurado de esa forma, ¿vale? Entonces, ellos te dicen que esa cita, lo interpretan así, significa que Cristo tenía que ir a los habitantes de América, ¿vale? Eso es lo que en realidad dice. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta de ese versículo bíblico, Jesús? Muy bien, bueno, lo primero para empezar, que no hay ninguna evidencia de que Jesucristo haya estado allí en América, ¿vale? Ni en la Biblia ni en ningún otro sitio, ¿no? Pero ya centrándonos un poco más en el texto bíblico, cuando habla de otras ovejas que no son de este redil, nosotros lo que tenemos que entender es que esas ovejas es el pueblo de los gentiles. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros sabemos que la cultura judía, el pueblo judío, no se caracteriza por ser un pueblo muy proselitista. Ellos no hacían proselitismo, o sea, ellos eran su propio pueblo, aceptaban un poco a los extranjeros, pero no buscaban convertir a otros, ¿no? Buscaban que les dejaran vivir su fe de manera pacífica. Entonces, por ejemplo, en la cita de Mateo 10:5, es una de las primeras misiones que Jesús manda a los apóstoles, les manda ir al pueblo de Israel. Le dice que no vaya a los gentiles.
Pero nosotros sabemos que después de la resurrección, Cristo dice en Mateo 28, del 19 al 20, vayan por todo el mundo y a todas las gentes a predicar mi evangelio. Y este mandato se obedeció en Hechos 10, por ejemplo, cuando se convirtió Cornelio y fue bautizado, o en Hechos 15 con el concilio de Jerusalén, donde se permite a los gentiles ya entrar en la iglesia. Entonces, estos gentiles es el otro rebaño al que ahí se están mencionando. ¿Para qué? Para que tanto el pueblo de Israel como los gentiles formen un solo rebaño bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a ser el único pastor. Exacto. Entonces, esa sería la correcta interpretación, obvio, por si acaso a muchos que no saben de Biblia los cogen, los pillan en este versículo y dicen, ok, y les dan una cierta tranquilidad, ¿vale? Ahora, hay otra cita que también suelen utilizar para fundamentar la existencia de este libro, ¿vale? Y es Ezequiel 37 del 15 al 17, que dice, me fui dirigida a la palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, toma un trozo de madera. También en otras traducciones, sobre todo en la Reina Valera, trozo lo traducen como palo, ¿vale? Dice, y escribe sobre ella, Judá y los hijos de Israel unidos a él. Y toma contigo otro trozo, y escribe sobre él, José, vara de Efraín, a los de la casa de Israel unidos a él. Acércalos uno al otro, para que sean uno solo y queden unidos en tu mano. ¿Vale? Hasta ahí nada más. Pues ellos interpretan que esos palos, esos trozos de madera, pues se estaban refiriendo a tanto la Biblia como el libro del Mormón, ¿vale? Que en algún momento se iban a llegar a unir y que, bueno, ellos relacionan ese momento o ese tiempo de unión a la venida de su profeta cuando pues da a conocer el libro del Mormón para estos tiempos, ¿vale? Entonces, que el verdadero, vamos a decir, cristiano, ¿vale? Debería de seguir tanto las enseñanzas de la Biblia como las enseñanzas del libro del Mormón, ¿vale? Entonces, ahora Jesús, vamos a ver si esto está bien interpretado por ellos. Obviamente pienso que no, pero ¿cuál sería la verdadera interpretación de este versículo? Muy bien, pues es un tema interesante, ¿vale? Aquí el profeta Ezequiel está usando un lenguaje metafórico o simbólico, con lo cual no lo podemos entender de una manera literal, como pretenden hacer los mormones. Si nosotros leemos un poco más adelante, los versículos, por ejemplo, 21 y 22, dice, esto dice el Señor Dios, yo mismo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, los reuniré de todas partes y los haré entrar en su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a ser dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Entonces, aquí lo que realmente nos está hablando es de que esos dos palos, o dos trozos de madera, representan dos reinos, que vendría a ser el reino del norte y el reino del sur, en los que estaban divididos el pueblo de Israel. Y con la venida de un rey, que va a ser el anuncio del rey David, esos dos reinos se unen en uno solo, en el reino de Israel. ¿Vale? Entonces sería David quien los une. Entonces, para nada está aquí hablando de dos libros de la Biblia, ni tampoco está hablando del libro del Mormón. Más que nada porque la Biblia en ese momento tampoco estaba compilada. Entonces es absurdo esa interpretación. Ahí podemos observar el fundamentalismo bíblico que suelen utilizar este tipo de sectas. Descontextualizan totalmente pues las citas, los adaptan a tiempos que ni vienen al caso, ¿vale? Esto es el Antiguo Testamento, como pueden ver, se quedó allí en ese tiempo y ellos lo traen para estos tiempos. Hay que tener mucho cuidado, por eso es importante conocer la interpretación católica, ¿vale? Bien, entonces, como pueden ver en esta primera doctrina que vendría a ser el libro del Mormón, ya os puede quedar más que claro que realmente no hay ni fundamentación bíblica, ¿vale? De la existencia de este libro, ni menos histórica ni arqueológica, porque en ningún sitio, ustedes buscan en internet, en sitios que obviamente no son sus páginas, que se inventan cada cosa, pues no van a encontrar ningún respaldo de la ciencia sobre la existencia de esta historia. Hay que decir también que los mormones dicen que, bueno, que fue el ángel Moroni quien a través de unas planchas le dio a José Smith, estas planchas las tradujo y de ahí salió el libro del Mormón. Exacto. Entonces, eso es muy importante porque cuando te lo vengan a contar los élderes,
tú le puedes decir que se vayan a Gálatas 1:8 y dice, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, habría que ver si Moroni es un ángel del cielo o no, os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Concretamente, en el libro del Mormón hablan de eso, ¿no? Sí, O un porque evangelio dice diferente. otro testamento de Otro Jesucristo. evangelio diferente. Pues no, sea Esa sería anatema. Ujú. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9 de San Pablo, como lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo avisa ya 2 veces San Pablo. Pues entonces esto está mal, ya saben. Eso, la Biblia misma les responde, ¿vale? Bien, ahora pasemos a la segunda doctrina, la apostasía. Bien, a ver, los mormones creen que la verdad, las verdades cristianas, obviamente dadas a los apóstoles, ¿no? Pues se acabaron con el último apóstol Juan, ¿vale? Y que luego de su muerte, ¿vale? Todas esas verdades se perdieron. Entonces, todo lo que vino después, obviamente todas las vivencias de las primeras comunidades cristianas, lo que nosotros llamaríamos la tradición, obviamente, pues no deben ser tomadas como enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, el bautismo de los niños, el culto a las imágenes, ¿qué más? El bautismo por aspersión, porque dicen que el bautismo original de Cristo fue por inmersión, y mucho de ese tipo de enseñanzas, obviamente, que ya sabemos que sí vienen, pero que ellos lo interpretan así. Bien, entonces, como esas verdades se perdieron, también dicen, allí agregan algo muy en común con otras sectas, que Constantino funda o la Iglesia Católica, también dicen eso, ¿no? O sea, como que oficialmente se da lugar a la Iglesia Católica, lo unen allí, ¿vale? Entonces, pues cosas así, ¿vale? Entonces, que era necesario recuperar o restaurar esas doctrinas perdidas hasta la llegada de su profeta. En este caso hablan de Joseph Smith, que vendría a ser el profeta de los mormones, ¿vale? Y que le llaman, cuando tratan este punto de la apostasía, le llaman la restauración de la iglesia, ¿vale? Pues entonces, ellos suelen utilizar un versículo para convencerte de esta restauración, porque consideran que se había perdido todo, en Hechos 3, ¿no? Del 20 al 21, que dice, de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación, y envíe al Cristo que ha sido predestinado para vosotros, a Jesús, a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Entonces, cogen este versículo y dicen, ajá, ahí se está hablando de que en algún momento alguien tenía que restaurar todas estas verdades perdidas, en este caso refiriéndose pues a Joseph Smith. Entonces Jesús, este versículo se debe interpretar de esta manera, de que necesitaba venir alguien, ¿no? Nuevo en estos tiempos, porque bueno, esto fue en 1830, por allí, pues que tenía que traer otra vez recuperar estas verdades perdidas. No, para nada. Este está totalmente fuera de contexto. Vamos a ver, si nosotros leemos este versículo, vemos que dicen que Jesús es quien es preciso el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, aquí lo que está diciendo es que Jesús va a estar en el cielo hasta el momento que llegue la restauración de todas las cosas. Evidentemente Jesús estaba en el cielo, nos lo cuentan Hechos 1 al 11, ¿no? Que es cuando ascendió. Entonces, si Jesús ascendió al cielo en Hechos 1:11 y aquí nos dice que va a estar en el cielo hasta la restauración, quiere decir que en la restauración vendrá otra vez Jesús. Entonces la restauración no es la restauración de la iglesia, es la parusía, el fin del mundo, cuando Jesús viene. ¿Por qué habla de la restauración de todas las cosas? Muy sencillo, porque aquí lo que nos está dando a entender es que cuando Jesús venga va a terminar con el pecado y con la muerte, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, 25, el último enemigo derrotado será la muerte, y ahí se restaurará el orden antiguo, el orden inicial del jardín del Edén de nuestros primeros padres, cuando el pecado no había entrado en el mundo, porque San Pablo también nos dice que el pecado entra en el mundo, ¿no? Por la desobediencia de los primeros padres, y eso es lo que hay que restaurar. No está hablando para nada de restaurar la iglesia.
iglesia. Más que nada, ¿por qué? Porque hay varias promesas en la Biblia que nos habla de que la iglesia de Jesucristo permanecerá hasta el fin del mundo. La primera promesa la tenemos en Mateo 28, del 19 al 20, que nos dice: vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Entonces Jesús no va a abandonarnos cuando muere el apóstol Juan. El otro versículo que también nos habla de esto es Juan 14, 16, que nos dice que Jesús manda el Espíritu Santo a los apóstoles para que esté siempre con ellos, ¿no? Es decir, que la iglesia siempre va a tener el Espíritu Santo. Y por último, para ya comentar un poco sobre lo que han dicho de Constantino, es muy común en el protestantismo o incluso en la secta de los testigos de Jehová, en esas mentitas, las restauracionistas, decir que la Iglesia Católica ha sido fundada por Constantino. Evidentemente, para refutar esto no te puedes ir a la Biblia, porque la Biblia no te habla de Constantino, pero simplemente con citar a San Ignacio de Antioquía en el año 106, que habla de la Iglesia Católica, o San Ireneo de Lyon en el año 180, que nos da la primera lista de los sucesores de San Pedro de Roma, 12 sucesores, 13, es más que suficiente para demostrar que ya existía una Iglesia Católica. Entonces la conclusión, además, que Constantino dio libertad de culto, no es que fundó nada, ¿vale? O sea, todo eso sirve para este tipo de sectas, tanto testigos de Jehová, adventistas como mormones, que se ponen de acuerdo para dar este argumento en contra, ¿no? Muy bien. Ahora, pasamos a la última, ya para terminar, a la última doctrina para refutarlas, que vendría a ser la jerarquía. Tal como ya más o menos les había adelantado, los mormones creen en un profeta, ¿vale? Porque obviamente el que restaura la iglesia viene a ser Joseph Smith. Pero luego de Joseph Smith no queda todo allí, pues le suceden varios profetas, ¿no? Hasta la actualidad, que me parece que van por el 16º, por allí, profeta, ¿no? Pues ellos cómo fundamentan que su iglesia tiene que tener como cabeza un profeta y no un papa, por ejemplo, como los católicos. Pues se basan primero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Amós 3:7, que dice: porque no era nada, vamos, en su traducción, Dios, Jehová, ¿no? Porque no era nada Jehová sin revelar primero su evangelio a sus siervos los profetas, ¿vale? Entonces, cogen este versículo bíblico para sustentar que la cabeza de la iglesia, o nada puede venirnos, ninguna verdad revelada, puede venir si no es a través de sus profetas. Y por eso hoy en día ellos tienen un profeta, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿cómo le respondemos? Voy a decir algo más también. Aparte de ellos, de tener un profeta, también tienen más personas vamos a decir, en la cúspide de su jerarquía. Está el profeta y 2 consejeros, y a la vez también un quórum de 12 apóstoles. Y luego pues vienen más líderes, ¿no? Obispos, tienen otros llamados presidentes, los 70, el grupo de los 70, varios nombres que tienen dentro de la jerarquía mormona, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo responderíamos ante este fundamento de que realmente Dios quiere profetas para guiar al pueblo, ¿no? Obviamente, a ver, ¿cómo responderíamos hoy en día? Estoy hablando, ¿no? Muy bien, pues lo que tendríamos que decir es que en principio los mormones están usando la cita de Amós 3:7 de una manera absolutista, es decir, que o hay profetas o Dios no revela nada, cuando sabemos que realmente eso no es así. Tenemos, por ejemplo, el libro de Esther, donde no aparece en todo el libro de Esther la palabra profeta, y es un libro inspirado de la Biblia, que los mormones tienen en sus Biblias. En la Reina Valera está el libro de Esther. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay que interpretar esa cita de esa manera absolutista. Pero además hay otra cosa, y es que en el Antiguo Testamento, al igual que Dios se valía inicialmente con los patriarcas, luego usó a los profetas para comunicar su mensaje. Estos profetas llegan hasta Juan. De hecho, la cita de Lucas 16:16 nos dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, para decir que ahí es donde termina la parte del Antiguo Testamento y a partir de ahí empieza el Nuevo Testamento con Jesucristo. Y Jesucristo le da una jerarquía y una constitución diferente a la Iglesia. ¿Cuál es la constitución? Pues mira, esa la podemos ver, la jerarquía que tiene la Iglesia, en la carta a los Filipenses. Filipenses 1:1 dice:
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, la iglesia de Filipos ya tenía un obispo y un diácono, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía, ¿no? Que coincide básicamente con la jerarquía que tiene la iglesia católica. Obispos, presbíteros y diáconos. Los presbíteros son mencionados en otros textos bíblicos, ¿vale? Pero es la jerarquía que actualmente mantiene la iglesia católica. ¿Hay alguna otra cita que fundamenten? Sí, ya para acabar tienen Efesios 2:20, que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, ¿vale? Pero obviamente si lo interpretamos bien allí, sí es cierto, Jesucristo mismo, pero ellos están, en primer lugar, ellos lo interpretan como si esto hablara de una jerarquía, dice apóstoles y profetas, ¿vale? Pero ellos, digamos, voltean el versículo y dice profeta y apóstoles, pero es que además no dice dice profetas, no dice profeta, entonces tampoco encaja bien en la jerarquía de ellos. Exacto, pueden o ver esta mala ellos jugada, tienen un ¿no? profeta y en la cita está hablando de profetas en plural, pero además está hablando de fundamento, que quiere, que quiere decir que son las bases. Evidentemente las bases de la iglesia las pusieron los profetas del Antiguo Testamento, que se vienen a conocer como la iglesia patriarcal. ¿Por qué? Porque venían a anunciar a Jesucristo. Isaías anunció a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Y luego los apóstoles con su doctrina siguen poniendo las bases. Entonces ahí está hablando de los cimientos, la base, no la jerarquía que tiene que tener la iglesia. Bien, hermanos, con esto se podrán dar cuenta que los mormones, al igual que otras sectas, al igual que otros grupos protestantes, son bastante fundamentalistas, ¿no? Tergiversan totalmente las escrituras para dar apoyo a sus doctrinas que no tienen ni pies ni cabeza. Bien, ya para finalizar, pues os queríamos dar un mensaje. Antes de eso, pues si ya os había dicho mi libro es este de aquí, se dice quiénes son realmente los mormones y que lo pueden encontrar en Amazon, ¿vale? Donde también pongo muchas más citas para poder dialogar de esta manera y ustedes tengan también mayor fortalecimiento de su fe, ¿no? Y no vengan a hacer eso, que es muy importante para todos nosotros conocer las Sagradas Escrituras, porque a través de ello, pues vamos a poder, pues, argumentar, poder defender nuestra fe frente a muchos grupos que hoy en día, pues, nos quieren engañar y nos quieren llevar a sus grupos u organizaciones. Nada más, que os haya gustado este tema y ya nos veremos en otro Facebook Live pronto. Yo también me despido y el dueño de la página que nos haya permitido grabar este Facebook Live. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, muy bien, Adrián. Gracias por la invitación. Adiós.